Viajar puede ser gratis y si ustedes están en una ciudad, caminen. Se los digo por esto, porque al caminar y salirse de los circuitos turísticos, ustedes van a encontrar cómo vive la gente en las ciudades y van a descubrir sitios que son incluso extraños para los propios residentes de la zona. Aquí voy en camino a un cementerio y si ven el pasillo, es una arbolada, no hay hojas, es invierno y estoy viendo en estos momentos lo que podría ser un calvario. Calvario es los momentos cruciales en el martirio y crucifixión de Jesús. Están separados unos cada 20 metros y al finalizar de él seguramente llegaríamos a un lugar sacro. Nos está dando entonces la pista de llegar quizás a una iglesia, a una capilla o un cementerio. Vamos a seguir en este trayecto para que lo descubran ustedes conmigo. Hay una parada que nos indica el cementerio Hosu, además de encontrar más estaciones del martirio y crucifixión. Vamos a llegar al cementerio entonces, una entrada sencilla, se ve una capilla o mausoleo al fondo y este cementerio sí es mucho más grande y puede tener más historia. Es uno de los antiguos de esta ciudad húngara. Se llama el cementerio Hosu. Ahí tienen el mapa. Está dividido por parcelas en colores. Un consejo siempre que visiten cementerios, vean los horarios. Por lo menos aquí en Hungría cambian los horarios con respecto a verano a invierno. Este es hasta las 5 de la tarde y tenemos por lo menos unas 2 horas para verlo. Creo que no nos vamos a gastar todo, pero se justifica empezar a recorrerlo y a deleitarse con este arte sacro. Vean por qué me gusta visitar cementerios. Por esto. Por espacios sagrados, sublimes. Vamos con el recorrido. Voy por una avenida en la que hay tumbas bajas, estas y otras tumbas como con 2 plantas. La planta superior hay cruces y en esta especie de puertas. Aquí esto es muy típico en Hungría con las familias adineradas y es los mausoleos. Estos serían recámaras donde puede haber 4, 6, 8 o hasta 16 ataúdes en la zona. Muchos del siglo pasado, gran parte de ellos, hay otros que están tapiados. Y el recorrido se va haciendo interesante por esto. Miren las figuras que hay, completamente oxidadas. Estos son nichos que en propiedad quedan a perpetuidad de la familia.
Y se repite el patrón, una puerta y una cruz o estatua en la parte superior. Aquí se ve la influencia alemana, austriaca, ya que Hungría era parte del imperio austrohúngaro. Es un cementerio antiguo. Miren las fechas de muertos: 1895, 1896. Un cementerio que tiene tumbas de más de 150 años. Y como todo cementerio, otra recomendación: cuando hace viento, caminar por las zonas despejadas. Cementerio Hosszú en Székesfehérvár, Hungría. La estética de la muerte en los cementerios tiene muchísimos significados. Aquí ven la representación de la muerte, una parte de lápida en alemán. Están los escudos de familia, lo que es heráldica, y cómo se hacían las placas antes, en piedra, y se firmaba por el acudiente. Más tumbas olvidadas, otras con más flores, héroes de guerra, políticos. Yo siempre he defendido visitar cementerios, cuidarlos, porque aquí está la verdadera historia. Y les cuento una anécdota propia. A mí me empezó a interesar la historia visitando cementerios. De eso hace ya más de 25 años. Los cementerios, como las ciudades, tienen comunidades, y aquí les estoy mostrando una comunidad que puede ser de religiosos. Hay comunidades de bomberos, hay militares, hay de sindicato. Entonces estas son una comunidad seguramente de religiosos. ¿Por qué? Las cruces son iguales. Otro detalle: están en la misma zona. Otro detalle: son uniformes, van organizados de 4 o 5, como pueden ver. Entonces los cementerios, esta es otra lección, tienen comunidades. Cementerio de Hosszú, Székesfehérvár, Hungría. Y en este espacio, en medio del cementerio Hosszú, despido este capítulo de Estado Natural Viajero por otro cementerio en una pequeña ciudad húngara. Espero que les haya gustado el recorrido y explicarles un poquito sobre las tumbas y lo que se puede encontrar uno aquí, saliendo del aspecto paranormal o místico de miedo. Estos son lugares tranquilos en los que se puede pasear y se puede apreciar historia. Son libros abiertos. Un gran saludo y disfruten de este capítulo como de otros. Hasta pronto. Chao.